Muy buenos días, soy Nicolás Lucar, estamos en Exitosa, estamos en todo el Perú, estamos en Lima en el 95.5 de la FM, en radio 65 ciudades enlazadas con una sola señal radial, estamos en televisión en todas las señales de cable del país, en el canal 11 y 711 de Movistar. Estamos también en televisión digital terrestre y estamos en vivo por internet en el Facebook y en el Twitter. Y estamos viviendo momentos históricos. Esta vez sí merece la definición. Acaba de renunciar el presidente Pedro Pablo Kuczynski hace solo unas horas. Todos hemos sido testigos de esto. Ha sido una renuncia sinceramente bochornosa, porque no hay ninguna disculpa y no hay ninguna explicación. Es decir, uno lee los considerandos de su carta y no concluye que tiene que renunciar. Lo que tendría que concluir es me quedo, porque no nos ha dado ninguna razón en su carta de renuncia para renunciar, porque no acepta haber hecho mal nada. Cuando su propio partido, el presidente de su partido le está diciendo que se vaya si no va a votar por su vacancia, por incapacidad moral, el presidente de su partido, el que le dio el nombre para que pudiera participar en las elecciones. Es decir, gente tan cercana a él y tan leal a él como Gino Costa y Alberto de Belaúnde han dicho exactamente lo mismo, y a él, como dicen los muchachos, él no se toca, con él no es el tema. Ahora, lo que va a ocurrir y está ocurriendo es que el Congreso tiene que aceptar la renuncia, porque acá se han generado varias discusiones. Si el Congreso acepta su renuncia o no, porque puede no aceptarla y más bien decidir vacarlo. Ahora, el problema es que esto puede hacer todo el procedimiento más engorroso. La verdad es que merece que lo vaquen y que no le acepten esa carta de renuncia. Lo que hay que hacer es pensar con la cabeza fría, que es lo que hace falta en una circunstancia tan difícil como esta. En segundo lugar, Pedro Pablo Kuczynski va a enfrentar un tema muy serio. El Ministerio Público ya solicitó el impedimento de salida del país, que en este momento contra él que ya no se puede aplicar aún, porque todavía es presidente. Martín Vizcarra llega a la medianoche de hoy, llega a las 12:35 desde Canadá en el vuelo de Air Canada, 12:35 debe estar aterrizando en Lima. Y de ahí tiene que ir al Congreso. Me imagino que en la mañana será convocada la sesión del Congreso para que se termine el trámite, que se acepte la renuncia y finalmente se juramente como presidente a Martín Vizcarra. Y Martín Vizcarra tiene que enfrentar en general dos temas. El primero es el de si él va a permanecer hasta el 28 de julio del año 2021. Y por el otro lado, tiene que enfrentar la propuesta de que las elecciones se adelanten, que ha venido desde diferentes sectores, aunque hay que reconocer que fue Roberto Vieira el primero que lo puso sobre la mesa y lo hizo acá, en esta radio. Pero el otro tema, y que yo creo que va a ser definitivo, es quién es el Martín Vizcarra que va a asumir el gobierno el día de mañana. ¿Va a ser el Martín Vizcarra de Chinchero, que pretendió justificar una APP insostenible, una vergüenza de contrato para el país, donde el Estado ponía los terrenos, el Estado ponía el movimiento de tierras, el Estado ponía todo, y lo único que hacía la socia del Estado era ganar plata por no sé cuántos años, 35, ya hasta perdí la cuenta de cuántos años? Así cualquiera se asocia y se alía con el Estado. Y encima ni siquiera ofrecía las garantías financieras para su participación en el proyecto. Y lo que hizo ahí Martín Vizcarra estuvo muy mal, fue inaceptable, provocó, fue tan serio que tuvo que salir del gabinete. Entonces, ese es un Martín Vizcarra, pero hemos conocido también otro Martín Vizcarra. El Martín Vizcarra que recuerda con afecto la gente de Moquegua, porque se fajó por los moqueguanos, porque fue la cabeza visible de un movimiento de rebelión ciudadana en Moquegua, porque las cosas cambien. Porque Moquegua es una región riquísima que no podía hacer que tuviera la salud, la educación, las carreteras y las condiciones de salubridad en general o de vida, sobre todo para los chicos que tenían. Y él de alguna manera representó el moqueguazo que lo llevó y lo catapultó luego para ser un presidente regional apreciado por su gente. Entonces, ¿cuál de los dos Martín Vizcarra vamos a tener? Lo vamos a saber el día de mañana.
con toda seguridad. Comenzamos el programa del día de hoy. La pregunta en las redes sociales es precisamente esta, ¿no? Exitosa. ¿Qué debe hacer Martín Vizcarra según ustedes? ¿Mantenerse en la presidencia y hacer un gobierno de concertación hasta el 28 de julio del 2021? ¿O de alguna manera adelantar las elecciones generales? Sus respuestas nos las pueden dar en el Facebook, en Exitosa Noticias, o en el Twitter, Exitosa P, o en el mío, @Nicolás Lucar. Están con nosotros el congresista Roberto Vieira, que, insisto, fue el primero en plantear el tema del adelanto de las elecciones, incluso antes de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y de la votación sobre la vacancia última. Y está también Edgar Ochoa, congresista de Nuevo Perú. En unos minutos va a estar con nosotros también Daniel Urresti. Bienvenidos, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, gracias por la oportunidad. Buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás? Empecemos con Roberto Vieira, que fue el que planteó el tema en primer lugar. Y respondiendo un poco a nuestra pregunta en las redes. ¿Qué es lo que debe hacer Martín Vizcarra el día de mañana que juramenta como presidente? Lo primero que tiene que hacer, un gabinete de consenso, de gente especializada, técnica, política y principalmente honesto. Gente que sea honesta, que asume el gabinete, que no convoque a ningún ministro de los gabinetes anteriores, que ellos han sido parte del gobierno que ha fracasado de Peruanos por el Cambio, y también que saquen a los viceministros, porque los viceministros son los operadores y son los que ocultan las huellas. Cuando sale el ministro, ellos son los que ocultan cuando hay evidencias o temas de corrupción. Por un tema de transparencia deben de irse, no solamente todos los ministros, sino los viceministros. Ese es mi punto de vista. Pero lo principal aquí, que debe ser un gobierno de transición y el presidente debe convocar a nuevas elecciones y el Congreso de la República debe aprobar acortar el mandato del Legislativo y del Ejecutivo. He presentado el proyecto de ley, nadie lo quiere firmar. He escuchado a los representantes con una firma. Con una firma, y acá lo tengo, Nicolás. Con una sola firma, nadie la quiere firmar. Todos dicen de la boca para afuera, pero que lo firmen, pues. Vamos a algo concreto. Acá está un congresista representante de Nuevo Perú que acaban de hacer una conferencia de prensa con Verónica Mendoza y una todo. sola firma nomás tiene. ¿No? Pero ustedes están proponiendo también adelanto de elecciones. Pero en principio, Nicolás, creo que hay un tema que tenemos de bien claros, ¿no? El qué debe hacer Martín Vizcarra si la facultad nos permite como ciudadanos proponerlo, no pasa solamente por decir quién se va, quién se queda. Pasa porque Martín ojalá tenga la sabiduría y la inteligencia de hacer una lectura real de lo que está viviendo el país, de las brechas y de la problemática social que está viviendo el país. Y en esa lógica marcarse pautas e hitos fundamentales. Por ejemplo, en el caso de corrupción, ¿qué hacer? En el caso de resolver la problemática social, está latente la problemática del magisterio, está latente el tema de salud, de los paperos, de los maiceros en la zona del norte. Hay una problemática respecto a la desnutrición, la anemia. O sea, hay una problemática social que no puede esperar. Y en el marco de una lectura real de lo que necesita el país, buscar la gente adecuada y decir: quiero estos objetivos, quiero estos retos, y en ese marco y en ese contexto buscar, decir, con quién lo voy a hacer. Creo que eso es lo fundamental. Más allá de empezar a identificar quién se tiene que ir, quién se puede quedar, es creo que identificar. Eso fue lo que teóricamente hizo Pedro Pablo Kuczynski, el gabinete técnico, el gabinete de lujo, y resultaron todos. Es que primero no busca gente. Y encima ahora Vizcarra tiene el problema, no tiene bancada. El problema es que primero no busca gente. ¿Va a entregarse a la mayoría? Por favor, no seamos ingenuos. Primero tenemos que ir a elecciones generales. Es que primero tienes que buscar objetivos. Pero ustedes están diciendo también adelantar elecciones. Por supuesto, nosotros decimos que... Entonces firmen el proyecto de ley. Nosotros hemos dicho nuevas elecciones con reglas claras. O sea, a ver, vamos a empezar a trabajar el tema con mayor precisión. No quiere decir nuevas elecciones y mañana. Porque ¿sabes qué, Nicolás? Eso es populismo barato. Y es engañar a la gente. No, engañar a la gente es... Sabemos que tenemos una mayoría. ¿Tú crees que ellos van a cambiar la regla de juego cuando ellos están llevando la torta a este tema? Terminar la idea. No la van a cambiar. Solamente acá queda solamente que el ciudadano tenga conciencia de votar y no volver a votar por agrupaciones políticas corruptas. De acuerdo. Lo que tiene el congresista es algo respetable, que es un proyecto de ley, que si consigue las firmas, ¿no es cierto?, lo que va a pasar es tener su círculo y su curso. ¿Y eso qué va a significar? Esta es una modificación constitucional.
¿No es cierto? ¿Eso qué significa? Que tiene que tener 2 legislaturas para el tema de la aprobación. Si esto es cierto, entonces estamos hablando que la siguiente legislatura es el 2019. No, estás equivocado. Se puede dar antes de julio. Ya, por eso. Antes de julio se puede dar la primera es como parte de la primera legislatura. Requiere 2 votaciones. Uno se hace ahora y otro se hace en julio. Por supuesto que sí. Ahora, pero igual lo que es decir, el gran cuestionamiento es este: ya se adelantan las elecciones. Y el problema que tenemos es cuáles son las reglas de juego para esas elecciones. Pero lamentablemente si se ha hecho toda una modificación y está en camino una modificación donde quienes tienen la sartén por el mango, que son los partidos que nos han decepcionado, son los que pueden participar. Pero Nicolás, ¿cómo podemos hacer si esa mayoría que está en el Congreso es la única que lo puede modificar? ¿Acaso va a modificar las reglas de juego que les conviene? No lo van a modificar. Lo que nos queda a nosotros es forzar las elecciones, obviamente con un gobierno transitorio, con tranquilidad, para tampoco que el país no se convulsione, pero lo que nos queda es elegir bien para cambiar esa regla de juego. Igual la pregunta es, ya convocas elecciones y a esas elecciones van a ir partidos y movimientos. ¿Quiénes tienen derecho a participar? Exactamente. Cuando te están diciendo que para tú inscribir un partido, y si no preguntas a Julio Guzmán, tienes que reunir casi 800.000 firmas. Pero es verdad, eso es lo que te estoy diciendo, pero ¿acaso este Congreso que tiene la mayoría de las agrupaciones que han hecho estas reglas de juego para conveniencia de ellos, van a modificarlo? No lo van a modificar porque nosotros somos minoría. Tenemos que ir a elecciones y acá lo único que tenemos que apelar es que la gente ya no vuelva a votar por esta gente que nos ha metido en corrupción y que ha vivido de impunidad. Por eso, Nicolás, todo eso es respetable. Mi punto de vista es que es populismo. Porque es decir... ¿Populismo? Pero déjame hablar, pues. Estoy hablando, estoy gritando. No estoy gritando, me estoy indignando. Por eso te digo, porque ustedes dicen de la boca para afuera. Hay que hacer las cosas concretas. Acá está el proyecto de ley. Quiere Verónica Mendoza que les dé la orden y firmen. Hay una crítica que sí se les ha hecho a ustedes, congresistas. Sí, primero, sí. Lo que la población quiere es claridad y precisión de las cosas que se pueden hacer. No se trata aquí simplemente de incendiar sobre la situación en la que estamos viviendo. O sea, la población está pidiendo nuevas elecciones. Pero estas nuevas elecciones, con las que compartimos plenamente, tienen que ser bajo nuevas reglas. Claro, porque si no, es decir, para empezar, ustedes no tienen inscripción. Si no es lo mismo. Ustedes no tienen inscripción, pero, ¿no es cierto? Si no, tendrían que votar por Marco Arana. Pero Nicolás, yo le hago la pregunta. ¿Quién va a aprobar esa modificación? El mismo Congreso, pues, que tiene esta mayoría. No lo va a cambiar. Pero estamos atrapados en eso. El problema es entonces vayamos con las mismas elecciones. No, tenemos que apelar que la gente no vote por ellos. Porque con el nuevo Congreso ahí cambiamos. ¿Ya tú vas a ser candidato, Roberto Vieira? ¿Al Congreso? Sí, no pienses. Estamos hablando de la presidencia de la República. Roberto Vieira quiere ser candidato, o sea, se lo voy a preguntar mañana a Philly Butter. ¿Qué pasa si Philly Butter quiere ser candidato? No podría, tendría que buscar un vientre de alquiler, como dicen. Ese es el problema. O ponerse a recoger 800.000 firmas. Ese es el problema. Y 800.000 legales. O sea que tienes que tener por lo menos 3 a 1. Necesitas 2, 3 millones. Es carísimo. Claro, pero está claro. O sea, es obvio que toda la modificación que se ha hecho del sistema de partidos y electoral tiene por objeto mantener en el poder a esta gente, que es la gente que está en este momento bajo la lupa. Es la única que puede cambiarla, puede modificar las reglas de juego. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Le vamos a pedir al lobo que... Olvídate, igual no va a devorar. Lo que tenemos que no hay mecanismos ciudadanos, o sea, ¿por qué no se puede? Que la gente salga a la calle y nos bota patadas. No, pues, o sea, mira, lo que tenemos que hacer, a nosotros nos han elegido para representar, como al señor Vieira también para representar. Y de hecho representa tal vez a un gran sector importantísimo. O sea, la iniciativa es interesante. Pero el tema es que tenemos que garantizar que existan nuevas reglas de juego en el proceso electoral. Y un segundo término que tenemos que establecer aquí es que efectivamente ahora tenemos que dar la batalla para garantizar una reforma electoral importantísima, que le dé oportunidades y condiciones de participación a todos. Yo le permita además una preparación para participación en la vida política. Que él quiere modificar, que Frente Amplio y Nuevo Perú quieren modificar, lo tienen que modificar Fuerza Popular y el APRA, porque tienen la mayoría. Por favor, no hay que ser ingenuo, pues no te la va a cambiar nunca. Pero eso hay que... Pero entonces, ¿qué se hace? Si tú quieres renunciar a tu derecho de debatir el tema y construir nuevas reglas... Es perder el tiempo, entonces nos quedamos hasta el 2021. Digan la verdad, que se quieren quedar hasta el 2021, es otra realidad, pues. Ya, pero ¿qué hacemos, pues, Roberto? Ya tú dices, vamos a elecciones, ¿bajo qué reglas? Exacto. Lamentablemente tenemos que irnos sobre por ejemplo, pongámonos en el supuesto negado, como dicen los abogados en los juicios, ¿no? De que tú vas a ser candidato a la presidencia. Roberto Vieira quiere ser candidato a la presidencia. ¿Con qué partido vas a ir? No hay. Tendrías que hacer uno y no te da el tiempo para hacerlo. ¿Y entonces? Pero escúchame,
lo que queda Entonces, es ¿por qué apelar a los tenemos partidos. que escoger entre Alan, Keiko? No, hay otros partidos que están inscritos. Lamentablemente ¿A qué tenemos. partido vas a ir? Dinos, No ¿a qué sabemos, partido? pues, de repente no voy, pero O sea, la no cosa puedes es decir, impulsar. no puedes decir, la cosa vamos es, a nuevas elecciones. pero no sé escúchame, cómo. pues, No puede tú le ser, estás pues. pidiendo que modifique al Yo gato estoy que es el acuerdo de que Pensero. vayamos a nuevas elecciones. Estoy de acuerdo que ¿Quién va a vayamos nuevas modificar el reglamento que el señor Nosotros quiere tenemos que modificar? modificar. Por favor, tú con tu minoría, con tu 20 congresistas. Nosotros tenemos que modificar. Ahora ya sabemos que no hay. O 10 o 10. Está bien, Por pues, favor, acá lo vamos a hacer. podemos ser 11. El bloque Fuerza Popular y el APRA tienen Podemos- 80 congresistas, podemos ser 75 11, ¿no es congresistas. cierto? Ellos pueden hacer lo que le dé la gana y No, hacer las reglas pues, como le dé la El gana. problema en el que vamos a entrar además es bien complicado y yo creo que nadie envidiaría los zapatos de Martín Vizcarra, ¿no? ¿Por qué? Porque, es decir, si uno proyecta la actuación del Ministerio Público en relación al caso de lavado de activos, y yo creo que ahora, Ese es el ¿no otro es cierto? Hamilton Castro, tengo la impresión que va a ser más proactivo de lo que ha sido en los últimos meses, pero por ejemplo, ¿no? Ollanta Humala y Naín Heredia reciben $3 millones según la versión de Odebrecht, y hay una serie de elementos que llevan a concluir que esto ha sido verdad. ¿No es cierto? O sea, declaraciones falsas de gente que dice yo di para la campaña y en realidad no dio nada, y que ha habido fórmulas para introducir dinero negro, digamos, en la campaña. ¿Dónde están los señores presos? Exactamente. Entonces, el señor Barata acaba de decir hace unos días en Brasil que exactamente lo mismo hizo con Alan García, con Pedro Pablo Kuczynski, con Keiko Fujimori. En conclusión, si es lo mismo que ha ocurrido con el Partido Nacionalista, Debería entonces el mismo reproducirse. trato deberían recibir todos. O sea, ¿qué tendría que pasar? Que se dicte mínimo impedimento de salida del país y probablemente prisión preventiva. ¿Pero contra quién? ¿Contra Alan García? ¿Contra Keiko Fujimori? Así O sea, ese es el contexto en el que vas a enfrentar el proceso. Ese es el segundo punto clave que Por tenemos eso. que exigir al nuevo presidente. O sea, reglas claras y además drasticidad, seguridad de un proceso adecuado para luchar contra la corrupción, y que todas las fuerzas políticas garanticemos ese proceso y que se vayan todos, y todos los corruptos, ¿no es cierto? Y que se investigue, caiga quien caiga, y que no Claro, exista... pero- y esa es que no ingenuidad. y que no Ingenuidad exista- total. Ya, pero y que hay no un exista- tema. Vizcarra no pero tiene bancada, su propia bancada quiere ser oposición. Ahora, hay un La de Peruanos cuestionamiento. por el Cambio. Ahora salió Verónica Mendoza y alguna gente me recordaba dos cosas, ¿no? Uno, que ustedes se fueron de la votación, Sí, claro. de la vacancia anterior, y ustedes en gran medida son responsables de que Pedro Pablo Kuczynski haya permanecido 3 meses más en el gobierno en esta situación de zozobra que hemos vivido. Y en segundo lugar, que Verónica Mendoza tiene un tema pendiente con su aparición o su relación con las agendas de Nadine Heredia. que no tiene ningún problema a ser investigada, que seguramente cuando la convoquen va a acudir, que seguramente cuando tengan que citar va a acudir. O sea, que Verónica Mendoza no tiene ningún problema de participar en todo el proceso en que se le convoque. Pero, por ejemplo, ¿por qué no se acaba de una vez con el tema ese de la pericia grafotécnica? Que vaya, se siente, haga su pericia y se acabó la Porque discusión. nosotros apostamos- Mi letra no está en esa agenda, se acabó la discusión. Porque ¿no? nosotros apostamos con todos el debido proceso. O sea, si... Ya, si- pero te das cuenta, Edgar, que si no sé en cuántos meses, en medio de una campaña, se acredita que la letra de Verónica Mendoza está en las agendas de Nadine, se derrumbó la candidata. ¿Y quiénes estarían arruinados? Nosotros, ¿no es cierto? No vamos a arriesgar a ese tema. Pero si en la Van lógica... a tener que votar por Marco Arana. En la lógica, la lógica de todos, caiga quien caiga, ¿no es cierto? Estamos involucrados todos, ¿no es cierto? Incluido Edgar Ochoa, si es que hay algo. O sea, aquí no hay un poco decir, nosotros vamos a proteger a uno o a otro. Nosotros estamos en el Nuevo Perú, apostamos por un proceso de investigación y de sanción a la corrupción, pero caiga quien caiga. Nos quedan unos brevísimos minutos que yo quiero utilizar para hablar de esta fujimorización de la política nacional. Ese es otro No, problema. acá estuvo Gilbert Violeto y le decía, no, esto de la maniobra fujimorista ya no te la cree nadie porque tú estás abrazado con Alberto Fujimori y con Kenji. Entonces tú tenías Fujimoris a los dos lados, ¿no es cierto? Y lo increíble del final de esta historia, como yo decía en el Twitter, es que puede terminar Kenji preso por la vergüenza esta de haber comprado congresistas. regresa a la cárcel. ¿No? Que el papá regrese por la Corte La Interamericana de Keiko está Derechos Humanos y a sancionada. Kenji y a Keiko la metan por el asunto de la plata del $1 millón de Odebrecht. El futuro que debió seguir el Pero fujimorismo. el problema es que ustedes se han guiado por ese antifujimorismo. No, Es decir, nosotros- ustedes hicieron presidente a PPK para que no entre Keiko. Ustedes se retiraron de la sesión en diciembre para que supuestamente los fujimoristas no
no tomen el poder. Mira tú la y ni le preguntaron a Martín Vizcarra. Martín Vizcarra no iba a renunciar. Nicolás, ¿tú crees que hubiera habido moción de vacancia si Keiko hubiera sido presidenta? No, pues. Y hubiera tenido la misma acusación por la que ha sido vacado el presidente. Exitosa. ¿Tú crees? Por favor. Yo creo que en estos momentos, Nicolás, más allá de la indignación que compartimos y que la población pide, ¿no es cierto?, nuevas elecciones, adelanto de los procesos, que puede ser una ruta interesante para empezar a caminar, lo claro y lo cierto es que los políticos estamos obligados a preservar la democracia y mantener la sobriedad. Más allá de la sanción social de la que tenemos que hacer mea culpa, no podemos incendiar el país. Mira, yo sí creo... Tenemos que terminar. Sí, una frase final, por favor. Yo sí creo que debemos dar ese cambio y ese gesto, desprender de nuestros intereses personales y partidarios por el interés del país. Nuevas elecciones. Bueno, hemos escuchado dos versiones de un mismo punto de vista, además, porque es increíble cómo discuten entre ustedes cuando no están planteando adelante elecciones. Nuevas elecciones con reglas claras. Una cosa es hablarlo de la boca para afuera y otra cosa es acá está mi proyecto. Ya estamos. Con una sola firma. Terminamos por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a Roberto Vieira y a Edgar Ochoa por estar con nosotros, congresista independiente y de Nuevo Perú, respectivamente. Muchas gracias. Y lo importante es que nos involucremos nosotros, los ciudadanos. ¿Hasta cuándo vamos a estar mirando por televisión o escuchando por la radio cómo deciden nuestros destinos? O sea, ¿en qué momento los ciudadanos nos vamos a poner en movimiento? Si lo que ha pasado en el Perú en las últimas semanas hubiera pasado en Argentina, en España, en Grecia, tendría 500,000 de gentes en la calle todos los días. Y acá nosotros estamos sentados esperando cómo deciden por nosotros, ¿ya? Hay que sacudirnos también. Vamos a la pausa y regresamos con más. Esto es Exitosa. Ya regresamos. Antes de seguir adelante, están ya instalándose nuestros invitados, Julio Escapapietra, analista político y periodista, y el señor Daniel Urresti. Tenemos mensajes de nuestros auspiciadores. A ver, ¿por dónde empezamos? Empezamos por Anderson, Grupo Inmobiliario, que presenta sus nuevos proyectos en Santiago de Surco y Magdalena del Mar. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios desde 169,000 soles, que cuentan con clubhouse, sala de juegos para niños y adultos, gimnasio, piscina, sala de cine, ascensores y locales comerciales. Todas las comodidades para la vida moderna. Visita nuestra página web y síguenos en el Facebook. Separa tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 o al 933-320335. Repito, 933-320335. Anderson, Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Y tenemos otro mensaje. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global UPIC te permite trabajar en lo que te apasiona con sus 5 carreras profesionales: Ingeniería de Sistemas, Marketing y Negocios Internacionales, Enfermería, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. El examen de admisión es el 22 de abril. Para inscribirse y recabar información puede usted llamar al 275-0500. Repito, 275-0500. UPIC, en excelencia académica para un mundo globalizado. ¿Y quién no quiere ir al Mundial de Rusia con nuestra selección? Tica Travel realiza tu sueño. Acompaña a nuestra selección a Saransk, Ekaterimburgo y Sochi, que son las 3 primeras ciudades donde Perú marcará su regreso al Mundial. Los hinchas peruanos que viajen con Tica Tour disfrutarán juntos de la más grande fiesta del fútbol, con entradas a los partidos de Perú, alojamiento, desayuno, traslados privados y City Tours guiados 100% en español. 15 espectaculares días en Rusia al mejor precio del mercado. Solo tienes que llamar al 719-9990. 719-9990. Tica Travel, tu agencia de viajes que te lleva al Mundial. Y estamos acá
el mejor amigo de los Fujimori, Daniel Urresti y Julio Schiappa Pietra. ¿Qué dice Daniel Urresti? Bueno, la situación creo que es bastante difícil. Yo creo que esta crisis va a ser muy difícil de superar. Posiblemente nuestro nuevo presidente esté juramentando el viernes. Ahora el reto que él tiene es cómo gobernar teniendo en este momento una dictadura del Congreso, porque realmente eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Cómo gobernar, cómo lograr la gobernabilidad, cómo recuperar el poder que tenía la institución presidencial para poder ejecutar lo que se requiere, ¿no? Porque prácticamente se hace lo que el Congreso decide, y lo que el Congreso decide debido a su mayoría es básicamente lo que Keiko decide que se haga. Pero ya es una mayoría debilitada, ¿no? Ya no es que los fujimoristas con su solo voto pueden hacer lo que les dé la gana. O sea, ya no son la mitad más uno del Congreso. Claro, pero vamos a ver qué es lo que va a suceder. Para comenzar, van a desaforar a 5 congresistas, 3 de ellos que pertenecían a Fuerza Popular, ¿verdad? Bueno, pero eso, digamos, se lo tienen merecido, ¿no? Eso sí, por supuesto. O sea, lo que hemos visto en estos videos y hemos escuchado en los audios es vergonzoso. O sea, ¿cuál es la diferencia entre ponerle billetes sobre la mesa, como hacía Montesinos a un congresista para comprar su voto, y darle obras a un congresista por las cuales además se va a levantar 5 palitos por cada 100? Claro, ¿no? o sea, para comprar el voto. Es lo mismo. O sea, pero ¿con qué criterios, si me permite, general, con qué criterios se ha incluido a Mercedes Arauz y sobre todo, me parece muy injusto el caso de Carlos Brus? ¿Con qué criterio? Porque a Carlos Brus lo nombran. Le dicen, entonces ahora, se supone que hay más material, ¿no es cierto, Daniel? Puede haber. Lo que hemos visto es el 30 por 20. Lo que existe, ¿no? Entonces, lamentablemente, creo que entramos también en una etapa en la cual los excesos que hubieron en el año 2000, y tú sabes, tú has vivido parte de ese proceso del año 2000, una parte de los excesos llevaron a cometer graves errores políticos y tuvieron consecuencias de larga data en el país. Yo lo que pienso que fue el gran error del año 2000, no fueron los excesos, sino las omisiones. Que hubo excesos, por supuesto que hubo excesos, pero lo que más hubo fue omisiones. Es decir, por ejemplo, ¿ya? Durante todos estos años a mí me han dicho el fujimorista de Lucar, y tú entras y pones, y la República dice, Lucar reconoció haber recibido favores de Montesinos. Nunca reconocí eso en ninguna parte. Esa carátula es mentirosa. ¿Y quién es el dueño y director de la República? Chicho Mome, que estuvo sentado 40 veces con Montesinos. A ver, ¿dónde está el video de Chicho Mome? No aparece. ¿Tú has visto un video de Chicho Mome? No. Ni uno. Yo iba a conversar de la guerra con Ecuador. Mentira, pues, no ibas a hablar con la guerra con Ecuador. Entonces, ¿por qué no? Es que, Julio, lo que nos pasó en esa época es que nos ocultaron una parte enorme de la verdad. Quienes tenían el manejo de la situación. O sea, ¿tú has visto el video de Carlos Ferrero? Sí. No, pues. Y te voy a decir algo más. Yo trabajé en la Corte Suprema, porque en esa época yo era asesor de la Corte Suprema. Y ahí estuve cuando hubo el trasiego de los videos entre el Congreso y la Corte Suprema de todos los implicados en los casos de corrupción. Y por supuesto hubo varios que desaparecieron. Algunos de conocidos míos en los medios de comunicación y otros que eran... Decían, ¿no? Video de contenido privado, y lo ponían a un costado. ¿Qué contenido privado? Bueno, ¿qué contenido privado? César Sumaeta dice, porque César Sumaeta fue el primero que tuvo acceso a la información de esos videos. Dice que el 70% de los videos no los hemos visto. El 70%. ¿Por qué? Porque él hablaba con Matilde Pinchi y Matilde le decía, hay esto, este tipo está. De esa lista, el 70% no los hemos visto. Pero ahora no nos puede pasar lo mismo, pues. Hay un problema de procedimiento. Sobre ese punto hay que entender que aparecieron, creo, 200 videos y Montesinos tuvo 10 años. ¿Cuántos videos grabó en 10 años y a cuántas personas? O sea, hay una cantidad increíble de videos que realmente no se vieron, ¿no? Pero bueno, lo actual es que prácticamente se ha vuelto a repetir lo mismo, ¿no? Con ciertas variantes. Ahora no es plata, como dices tú, sino obras, y tú ya mismo cutreas, ¿no? También haz tu parte, ¿no? Ya tú te doy la obra y ya tú cutreas. No, te desnuda un sistema, ¿no es cierto? Una organización. O sea, porque eso no es que eso que tú estás viendo ocurrió esa vez de una manera excepcional.
lo que te está mostrando es que esto es un sistema. Cuando este funcionario, Freddy Alarcón, creo que se llama, dice, te voy a explicar cómo funciona, cuál es el negocio de los congresistas. Cuando yo estuve en campaña y estuve aquí en este programa, o bueno, estuve entrevistado aquí en Exitosa, también lo dije. Dije que eso era una costumbre en el Congreso y que había que acabar con ello, que no solamente que los presupuestos ya llegaban disminuidos, porque los que manejan el presupuesto para asignártelo, desde el que escribe está pidiendo plata. O sea, es una cadena. Y el congresista, lo dije así en este canal, el congresista que dice, yo he conseguido 200 millones de soles para que se hagan obras en mi región, está diciendo que de esos 200 millones él ha cogido un montón de plata. Eso era moneda corriente anteriormente. Palitos, como dice. Claro, entonces eso es lo que hay que cambiar. Exacto. Yo he trabajado 5 años en el Ministerio de Vivienda. He visto pasar a varios ministros y he visto con horror cómo se robaba. Y además cómo el sistema era aceptado. O sea, a la larga un ministro intentó moralizar, puso cámaras, tomó medidas de seguridad con la policía y no pudo cambiar el sistema porque los alcaldes preferían entrar a hablar de frente con los funcionarios. Y si no lo hacían ahí, lo hacían en los restaurantes vecinos. Creo que ahí hay un tema cultural, un tema operativo de primer nivel que no se resolvió nunca. Lo que nunca. ha resultado sorprendente, es yo no entiendo la renuncia de PPK, sinceramente. O sea, lo han obligado a renunciar, porque PPK escribe una carta donde dice que él ha hecho todo bien, que es una víctima del Congreso, es una víctima de todo el mundo, y al final renuncia. Es como que no tiene lógica. Es que el puntillazo... ¿no? Soy un presidente de lujo, pero renuncio. O sea, nadie y encima hacen un mitin. Podemos ver las imágenes de un ratito de esta manifestación que le han organizado ayer a Pedro Pablo Kuczynski en la puerta de su casa. Adelante. No nos vamos a dejar pisotear por unos delincuentes que esconden sus cochinadas detrás de insultos. Y eso es lo que querían hacer mañana y ponerme en la Inquisición. Ellos creen que me han tirado al botadero. Yo no estoy en el botadero, yo soy el Fénix que te defiende a ti, pueblo peruano. Bueno, eso ya son palabras vacías porque ya no tiene poder. Escúchame. Sí, pero, o sea, sinceramente, después de todo lo que hemos visto, escuchado, mira, o sea... Hasta antes de que aparezcan estos videos, mal llamados Kanji videos, deberían ser Keiko videos, ¿no? Que es la que ha generado finalmente esto. Dentro de esta pelea de la Yakuza criolla, ¿no? Donde dos partes de la banda se han separado y bueno, ha habido un ajuste de cuentas. Pero antes de que salgan estos videos, yo estaba en contra de la vacancia porque pensaba que había que defender la institucionalidad y porque pensaba, o sea, estaba seguro de que no se estaba respetando la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho legítimo a la defensa. Apenas salieron estos videos, ya no había nada que hacer. Para que Kenji ofrezca todo esto, pues tenía que tener... Pero eso se acredita en la cadena... O claro, sea, y todo lo que ha dicho el congresista... Claro, pues, el tema es que es inevitable. O sea, Julio dice que es un exceso que se incluya a Mecha Arauz en la lista de congresistas que podrían, ¿no es cierto?, ser destituidos. Por lo menos por las causas que se han invocado. Yo tengo otros argumentos lo que sí es claro, es decir, primero la participación de estos congresistas, ¿no es cierto? Esos están fritos, ¿no? En segundo lugar, Alberto Borea, ¿no? Sí. Que ya parece una broma, que dice que él está dando discursos legales y... No, él está operando, él es un operador. El funcionario de Discame creo que es, ¿no? Claro. Ya, él trabaja con él hace 20 años. Por supuesto. O sea, ahí él ha entrado en una cosa que sus amigos, yo soy su amigo, me considero su amigo, no comprendemos. O sea, ha entrado en una espiral que es caer quizás en el juego de la situación de crisis que había en el gobierno y en la desesperación, porque un abogado de su calidad no debería haberse involucrado en eso. O sea, él ha recordado sus tiempos parlamentarios haendo esas negociaciones. Ten presente que el jefe de la SUCAME, bueno, el jefe de la SUCAME porque le han dado un puesto por donde pueda recibir un sueldo, pero él es un operador político desde la época de Toledo. Y lo que están haciendo ahí es
eso, están haciendo un trabajo de operador político, pero de lo peor, o sea, dejando en claro que para poder mantener el poder no les interesa meterse en una corrupción que prácticamente no tiene nombre, ¿no? Creo que se ha desnudado, no solamente en la conversación de Mamani con Kenji, donde se ve que el Congreso pues está podrido, sino también en el Ejecutivo. ¿Te imaginas si el mismo ministro se presta a esto? ¿Cómo será en la parte de abajo? No es, ya sabes lo que tú vas a tener y lo lleva donde el presidente. Ahora dicen, yo no sé si será verdad, que hay registro también de la conversación con Pedro Pablo Kuczynski. Es probable, y tal vez eso aceleró la renuncia, ¿no? Antes de que saquen esto, pero fíjate, la priorización de las obras tienen que obedecer a un estudio técnico, o sea, ¿qué es lo que necesita el país primero? O sea, no podemos darle todo a todos, entonces tenemos que priorizar. Pero si esa priorización se hace teniendo en cuenta esto, la compra de votos, etcétera, ¿de qué estamos hablando? O eso de le corto el caño a los 61, o sea, no es que estás perjudicando a 61 congresistas, estás perjudicando a la gente que supuestamente ellos representan en la región. 61 localidades del Perú. Claro, o sea, le estás cortando el caño a regiones porque eligieron a alguien que no está con el gobierno. Claro. Los estás castigando. Ahora, el presupuesto de este año se aprobó el año pasado, ¿de acuerdo? Para poder hacer estos cambios se necesita emitir una serie de documentos, no es así nomás, porque ya está presupuestado lo que se iba a hacer este año. Si yo le digo, ya, entonces voy a darte estas obras que de repente no estaban presupuestadas, significa que le está quitando a otros, que de repente sí estaban priorizados de acuerdo a un estudio técnico. Entonces, esto es una barbaridad. Bueno, yo quisiera, si me permites, Nicolás, decir algunas cosas que me parecen estratégicas, ¿no? Respecto a las obras, al entrar este gobierno, se hizo una reestructuración a cargo de Zavala y sus grupos y sus equipos dentro del Ministerio de Economía y en la PCM. Y crearon dos organismos antagónicos entre sí para hacerse cargo del tema de las licitaciones. Primer resultado, las casas del norte, compradas sin acreditar a los que ganaron la licitación, que tenían stock para ofrecer las casas. ¿Cómo se llama eso? Malversación de fondos, negociación incompatible, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, primer tema es garantizar que haya una reestructuración para que el sistema del Estado sea neutral, haya mucho más licitaciones electrónicas y hay muchísimo mayor cuidado en quienes dirigen eso. Funcionarios que vienen desde hace 20 gobiernos no pueden estar en esos puestos porque ya están maleados por la situación. Uno. Segundo, ¿cuál es el eje? Yo he escuchado en un programa de esta radio a varios comentaristas muy especializados decir de que el eje de lo que debe hacer Martín Vizcarra es ver el tema de las obras públicas, es decir, ver la reconstrucción del norte. Yo discrepo totalmente de eso. Creo que el eje está en tomar medidas que le den confianza a la población respecto a la lucha anticorrupción. Claro, y pero no hay que poner muy antes que la carreta. Creo que hay que ser muy claros en que hay una prioridad. Pero tienes que partir de reconocer de dónde vienes. Es decir, esto, el gobierno técnico, el gobierno de lujo, es un cuento. Esto es PPK lo que hizo fue poner una serie de gente que entró a hacer negocios al gobierno. Totalmente. Efectivamente. Entró a hacer negocios. O sea, y esta bendita historia de la puerta giratoria. O sea, por ejemplo, yo he insistido acá y nadie quiere hablar de ese tema, del de la ministra Grosjean, que la ponen de ministra de Energía y la señora ha sido durante 8 años funcionaria de Calpa, que es una de las empresas a las que se está favoreciendo de una manera escandalosa con la política eléctrica del gobierno. Entonces tú no puedes hacer eso. O sea, tú no puedes. Y lo peor es que PPK reconoció que Calpa es su cliente, que Calpa ha sido su cliente, que él le cobró a Calpa por sus servicios. Entonces, esas cosas no pueden pasar, porque además son sistemáticas. Empiezas a revisar por sectores y vas a ir descubriendo que eso va ocurriendo en todos lados. Chincheros, ¿no? Al comenzar el aeropuerto de Chinchero, vinculación incluso personal de todos los ministros y gente más importante del gobierno con los dueños de esa obra. Y miren lo que terminó. Le costó el puesto al actual vicepresidente y además se reveló ahí que cómo estaban jugando la pelota, ¿no? La pelota estaba totalmente amarrada a una pita para evitar que se le fuera de las manos, ¿no? Lo que sí creo que tiene toda la razón nuestro amigo Julio es en que la primera señal que tiene que enviar es una lucha frontal contra la corrupción. Ya no soportamos más, o sea, no podemos seguir soportando esto de que haya corrupción en todos los poderes del Estado,
No, hay una corrupción terrible y que antes se sospechaba, era un rumor, pero ahora lo hemos podido apreciar, hemos podido ver. Imagínate, 5 palitos, dinero fresco, claro, etcétera. pero cuando tú has tenido de la mano, cuando Pedro Pablo Kuczynski se lanza, yo lo recuerdo, pero nítidamente, porque la Contraloría General de la República, en esos días previos a la campaña electoral, organizó un evento anticorrupción internacional. Sí. Y fueron todos los candidatos a la presidencia, yo participé como panelista, ¿no? Y Pedro Pablo Kuczynski decía: la Contraloría tiene que ser independiente, la Contraloría tiene que tener sus propios recursos y no le deben pagar a los funcionarios de control los organismos controlados. Decía: la Procuraduría tiene que ser independiente del gobierno para garantizar un efectivo control. Y dijo montones, nada de eso, hizo lo contrario. O sea, porque a mí nadie me va a contar la historia. O sea, a Edgar Alarcón lo sacaron de la Contraloría no porque tuviera un negocio de carros o porque hubiera favorecido a alguien. Lo sacaron por chinchero y lo sacaron porque estaba fastidiando con Talara y no los estaba dejando hacer los negocios que querían hacer. Por eso lo sacaron. Y a Catherine Ampuero la sacaron por poner el dedo en la llaga y hablar claro. Para que entiendan los televidentes que están escuchando, porque muchas veces no conocen el detalle. La Contraloría desde hace muchos años tiene órganos en las diferentes regiones y en todos los municipios. A esas personas que están en los municipios o que están en las regiones, los contrata la región o el municipio y la región o el municipio les paga. Entonces son juez y parte. ¿Cómo fiscalizo eficientemente a mi jefe, al que me está pagando? Y hay una lucha permanente para que todas esas personas que están en las regiones o en los 1.800 municipios sean empleados directos de la Fiscalía, de la Contraloría, que la Contraloría sea la que les pague, sea los que hagan los concursos para dar estos puestos, etcétera, pero eso no se da. Ya ha empezado el proceso, en algunas partes del país ya están casi terminando. Pero es mínimo. Sí. Y hay algo que sorprende, es igual que servir. Nadie quiere meter, o sea, todo el mundo le tiene miedo a servir porque te exige meritocracia. No, yo estoy así, ya. No quiero saber nada de eso. Es igualito con la Contraloría. Entonces, ¿la Contraloría qué fuerza puede tener? Pero ¿sabes la impresión que tengo, Daniel, ahora que estás hablando? El otro día discutíamos con Catherine Ampuero en esta secuencia que hemos hecho, Caiga Quien Caiga, para dedicarnos a este tema de una manera sistemática, porque yo creo que los medios tenemos una responsabilidad. Si nosotros apagamos los reflectores pasa cualquier cosa, porque en la oscuridad es donde reina la impunidad. Y ella decía que en realidad, en relación a todos estos temas que se están discutiendo de la lucha anticorrupción, lo que hay que hacer es cumplir la ley, decía ella. Ni siquiera tenemos que hacer comisiones investigadoras, ni inventar nueva legislación, cumplir la ley, decía ella. Algo tan simple como eso. Un ejemplo de la impunidad. Como, aparte de los temas de preventas que les han dado a los congresistas mediante obras amañadas, hay también un problema de pago económico. Se estuvo ofreciendo, y es verdad, 100.000, 200.000 dólares a varios congresistas. No, y la pregunta es, pero si cobraron, como aparentemente ocurrió en la votación de julio, en diciembre, sí cobraron. Así es, en diciembre cobraron. ¿El tema cuál es? Es de que ahí hay fondos que se han quedado de la visita del Papa. Tú sabes, porque conoces el tema de inteligencia también. Hay fondos que provienen de la campaña por el fútbol, que es parte de una cosa de interés nacional. Más o menos dicen entre 6 y 8 millones de soles, que están en manos de Chorrillos, el Servicio de Inteligencia Nacional, que se supone es gobernado por la PCM, y de ahí habría salido dinero para poder pagar. ¿Quién lo pagaba? ¿Quién lo movía? Vladimir Montesinos. Increíble, o sea, estamos como el año 2000, como si nada hubiera cambiado el Perú. Segunda cosa, el Congreso. Yo creo que hay que hablar del Congreso, porque el Congreso ha quedado en una situación de delegitimación que está llevando a que haya gente que plantee elecciones inmediatas. A mí eso me parece una situación en la cual los propios de la izquierda que lo están diciendo ni siquiera saben que van a perder. O sea, no puede ser. Creo que la transición de Martín Vizcarra podría contemplar una convocatoria de elecciones, pero a 18 meses plazo, mínimo, para hacer la reforma. Ahí la discusión más importante es cuáles son las reglas para esas elecciones. Pero ahí si vamos a hacer elecciones para que vayan lo mismo. Para que no pase el 2006 de vuelta. Lo mismo que no se considera hasta ahora que sea delito el recibir dinero, no se ha considerado como delito. Claro. Judy Rodríguez nos trae lo que dice precisamente sobre este tema que ustedes acaban de tocar. ¿Qué dice la gente en las redes
sociales, Judy, sobre esto. ¿Qué viene a hacer Martín Vizcarra? O sea, un minuto más. ¿proyectar el gobierno hasta el 2021 o pensar en un adelanto de elecciones? Vamos a conocer las opiniones de nuestros seguidores. Vamos con el primer comentario, Nicolás. Buenos días a la audiencia y a los que están presentes en la mesa de conducción. César Enrique nos dice, elecciones el 2019. Es muy probable que los congresistas sigan interrumpiendo la gobernabilidad y sigan obstaculizando al gobierno de Vizcarra. Nuevas elecciones para el presidente y el Congreso. ¿Cómo evita la capacidad que ha desarrollado para eliminar los insultos mientras va leyendo? Congresista delincuente, dice. Vamos con el otro comentario, Nicolás. A ver, aquí en Exitosa, Jesús Aliaga dice, debe gobernar hasta el 2021, pues no hay forma de adelantar las elecciones, salvo que renuncien los dos vicepresidentes, se asuma Galarreta, bueno, todo lo que ya conocemos. El Consejo de Ministros debe plantear de inmediato ante el Congreso la cuestión de confianza para que lo dejen trabajar o mandarlos a todos a su casa. Vamos con el siguiente comentario, por favor. Erayo Gamarra dice, creo que Vizcarra es un hombre mucho más político que PPK y lo puede hacer bien. Ahora, si es por el lado legal, de acuerdo a nuestra Carta Magna, le corresponde, no hay más, así no quiera, dice. Con el otro comentario, Raúl Ceballos opina en el Twitter, debe gobernar hasta el 2021 con el apoyo de las fuerzas políticas. En ese tiempo veremos si el problema fue la corrupción de Kuczynski o la corrupción del Congreso en el poder. Ese es un punto bastante interesante de Raúl Ceballos. Por otro lado, Luis Bravo opina, primero hay que nivelar la nave y avanzar por el desarrollo y el bienestar hasta el 2021. El Perú está mentalmente perturbado para enfrentar prematuras elecciones. Siguiente comentario, por favor. Richard Aguilar opina, Martín Vizcarra tiene que gobernar por el bien del Perú hasta el 2021 y después en elecciones democráticas se elegirá a un nuevo mandatario. Si tenemos uno más lo ponemos en pantalla, si no terminamos ahí. Esos son los comentarios de hoy. Ahí hay un Luis 43. Luis 43 dice, debe terminar el periodo pero tienen que trabajar para recuperar la credibilidad de la población por la clase política y más que nada dejar las reglas nuevas para las futuras elecciones y la clase política debe venir a trabajar por el país y no para sus bolsillos. Muchas gracias, a ti, Judy Nicolás Rodríguez. Bueno, eso es lo que dice la gente. ¿Qué dicen ustedes? Del pueblo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Mira, a ver, en todas las alternativas que están presentando, todas tienen sus bemoles, ¿no? Exitosa. Si asume la presidencia Vizcarra como parece que va a hacer, o sea, no hay nada que nos diga que van a ¿cómo se llama?, renunciar o que va a llamar elecciones. Parece que va a aceptar la presidencia y va a gobernar. Ahora, para alcanzar la gobernabilidad, pues hay una serie de recetas que están dando desde César Hildebrand hasta otras personas con mucho conocimiento. Y cada una de estas recetas también tiene sus propios problemas. Por ejemplo, podrá ceder Keiko, y digo Keiko porque su bancada hace lo que diga Keiko, ¿no? Exactamente, entonces hay que personalizarlo. ¿Podrá Keiko darse cuenta que le está haciendo daño al país, que necesita colaborar con Vizcarra, que si vuelven a hacerle lo mismo que a PPK, vamos a seguir yéndonos al hoyo? Estamos creciendo al 2%, ¿qué es lo que quiere? ¿Que crezcamos al 1%, que dejemos de crecer? ¿Ella aceptará una autocrítica y dejarlo realmente gobernar a Vizcarra o pretende usarlo como títere? Entonces, hay cosas que no dependen del mismo Vizcarra. Es bastante difícil lo que tienes que hacer. ¿Cómo funcionamos con un Congreso que va a tener 16 parlamentarios en proceso de vacancia? A eso vamos a llegar. O sea, yo creo que hay que reflexionar sobre el tema. Yo no creo que hay que hacer las elecciones de inmediato. Yo creo que se debe pensar en un acuerdo. Para todo tiene que haber un acuerdo nacional, de todas maneras. Y eso es lo primero que Vizcarra debe lograr. Por ejemplo, de que los Avengers sean todos ejecutados en las horcas caudinas del Parlamento, de que los ministros, los 6 ministros de PPK terminen todos ellos en la cárcel, de que los parlamentarios que se unieron a Keiko, a Kenji y abandonaron a Keiko, pasen también por lo mismo. Yo creo que hay que llevar adelante los procesos porque tiene un criterio político. Y creo que acá el tema principal es que el Congreso está deslegitimado y va a deslegitimarse más conforme se hagan los procesos. Yo le agradezco mucho a Daniel Urresti. Solamente para terminar, recuerda que lo que es la Comisión de Ética es la herramienta que utiliza Keiko para obligar a que hagan lo que quieren, porque con todo lo prontuario que tienen sus congresistas, fácilmente pueden desaforar un montón.
Bueno, muchas gracias a Daniel Urresti. Ya te estoy viendo los domingos, por supuesto, está matriculado ahí viendo la revista dominical que está de regreso. Muchas gracias a Julio Esquiapietra por estar con nosotros. Vamos a ir a la pausa y vamos a seguir conversando de este tema. ¿Por qué? Claro, porque la revista dominical está paseando por todos lados, o sea, no quiere que se muera. No me quieren ver muerto. No han podido. ¿Dónde está saliendo? Acá, en Exitosa TV. Sí, en Exitosa TV. Oye, yo quiero hablar contigo. Cada vez mejor, pues, no seas criticón. Yo creo que hay que hacer un puesto de observación en la base naval y en varios sitios, para averiguar cosas. Yo te puedo conseguir buena información. Si me dejas por supuesto que sí, va a ser nuestro investigador. Listo. Nos vamos a la pausa y volvemos. Esto es Exitosa. Regresamos. Ya regresamos con Nicolás Lucar. Está agitada la mañana, está agitado el país. Pero acá estamos y estas son menciones de nuestros auspiciadores. Anderson Grupo Inmobiliario presenta sus nuevos proyectos en Santiago de Surco y Magdalena del Mar. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios que tú puedes conseguir desde 169,000 soles. Cuentan con clubhouse, salas de juegos para niños y adultos, gimnasio, piscina, sala de cine, ascensores, locales comerciales, todas las comodidades para una vida moderna. Visita nuestra página web y síguenos en Facebook. Separa tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 o al siguiente número 933-320335. Repito, 933-320335. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Y tenemos otro mensaje. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global UPIC te permite trabajar en lo que te apasiona con sus 5 carreras profesionales: Ingeniería de Sistemas, Marketing y Negocios Internacionales, Enfermería, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. Examen de admisión el día 22 de abril. Inscríbete llamando al 275-0500. Repito, 275-0500. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Y tenemos un mensaje más. ¿Quién no quiere ir al Mundial de Rusia a acompañar a nuestra selección? Acompaña a nuestra selección a las ciudades de Saransk, Ekaterimburgo y Sochi, que son las 3 primeras sedes donde jugará. Un numeroso grupo de hinchas peruanos disfrutarán juntos de la más grande fiesta del fútbol gracias a Tica Travel, que te ofrece un paquete con entradas a los partidos de Perú, alojamiento, desayunos, traslados privados, City Tours guiados 100% en español, 15 días en Rusia al mejor precio del mercado. Solo tienes que llamar para información y para registrarte al 719-9990. Repito, 719-9990. Tica Travel, tu agencia de viajes, te lleva al Mundial. Y Sofía Gallegos está en la casa de Pedro Pablo Kuczynski. A ver qué está pasando por ahí. Adelante, por favor. Gracias, información en vivo y así es, en medio de toda esta expectativa acaba de llegar la canciller Cayetana Aljovín hace minutos. Ella ha llegado a bordo de un auto oficial y ha ingresado de manera a pie a la residencial presidencial. No ha brindado ningún tipo de declaración pese a que los diversos medios de comunicación le hizo un llamado. Sin embargo, ella ingresó, sería para confirmarlo. Entonces, la primera ministra, uno de los primeros ministros quienes estarían llegando hasta la residencial presidencial para reunirse con el presidente de la República luego de todo este contexto de crisis política, luego de tener conocimiento pues que el presidente de la República presentara su carta de renuncia ante el Parlamento. Hay que mencionar también que en la mañana llegó otra camioneta oficial, pero no hemos podido nosotros verificar quién sería, si se trataría de algún parlamentario de la bancada oficialista o de algún ministro, puesto que esta camioneta ingresó directamente a la cochera y no se vio a la persona pues quien descendió de esta móvil. Ya al observar pues que ha llegado la ministra de Relaciones Exteriores, podríamos confirmar que existiría la posibilidad de que llegue otros ministros hasta este punto y puedan entablar una conversación, un diálogo con el presidente de la República. Informó Sofía Gallegos para Exitosa. Muchas gracias, Sofía.
Y vamos se suponía que habían renunciado ya los ministros, ¿no? El día de ayer. Exitosa. Entendí que o en todo caso está en proceso la renuncia del gabinete, porque estamos como una especie de transición, y de eso precisamente vamos a hablar con Gustavo Gutiérrez Tixe, constitucionalista, y con José Tello Alfaro, experto en temas electorales. Bienvenidos, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Buenos días. ¿Cuál es la situación exactamente en la que estamos? Es un momento donde Pedro Pablo Kuczynski, pese a haber renunciado, sigue siendo presidente, ¿no es verdad? Correcto. Es así, hasta que él oficialmente entregue el cargo, ¿no? Pero ¿eso de qué depende? ¿De que el Congreso en primer lugar acepte la renuncia? Sí, el procedimiento constitucional en este caso es una etapa de recomposición del gobierno, y esto pasa primero por el debate y aceptación de la renuncia por el Pleno del Congreso de la República. Eventualmente se habla mucho de que podría no aceptarse de la renuncia y ocurrir lo que pasó con Fujimori, declararlo incapaz, o sea, hacer la vacancia por incapacidad moral. Claro, no aceptarle la renuncia, sino más bien someter a votación la vacancia por incapacidad moral. No podrían someter en realidad a la votación inmediatamente, porque tendrían que citar al abogado, ¿no? Porque acá hay como un procedimiento de defensa. Tendría que, entiendo de que se ha suspendido el procedimiento de vacancia, se va a recibir la renuncia, se va a debatir la renuncia, y si no se le concede la renuncia, finalmente va a continuarse con el procedimiento de vacancia, que debe ser en las 24 horas siguientes, para darle derecho de defensa al presidente de la República. Eso tendría que ocurrir, y sería una situación bien compleja, ¿no? Bastante compleja, y complementando lo que dice Gustavo, definitivamente llevaría pues al país a una situación de intranquilidad, porque en realidad ya se logró de alguna otra manera lo que se perseguía en el Parlamento. Un gran grupo de parlamentarios, ¿no? Diferentes bancadas ya tenían posiciones cerradas respecto al tema de la vacancia. En consecuencia, si ya se logró, la verdad debería aceptarse la renuncia y seguir con el trámite correspondiente, que es la investidura de Martín Vizcarra, ¿no? Claro, además, como que no termina de tener lógica, porque es decir, la mayor parte de sectores políticos reclamó la renuncia porque si no votaban por la vacancia. Esa fue la posición. O sea, lo lógico es que si renunció, ha hecho el presidente lo que le pedían la mayor parte de fuerzas políticas. ¿No? Claro, lo que ha ocurrido es que Kuczynski ha continuado con su posición desde el inicio de su gobierno, de ser confrontacional, de no aceptar ningún tipo de responsabilidad en todos estos hechos, que definitivamente creo que es generalizado, que tiene un alto grado de responsabilidad. Pero lo que podría hacerse en todo caso es dejar constancia, o en el debate parlamentario los congresistas pues rechacen las expresiones de Pedro Pablo Kuczynski, y finalmente la renuncia tiene al final de cuenta un efecto importante, porque basta la renuncia para que el señor Kuczynski sea inmediatamente procesado. Eso es una pregunta bien importante. Si el presidente renuncia, y como va a ocurrir según todos los indicios, el Congreso se la acepta, eso en el minuto que la renuncia es aceptada por el Congreso, pierde completamente sus prerrogativas como presidente de la República. Correcto. Inmediatamente se activan los procesos penales que estén en curso, y inclusive se pueden hacer efectivas las medidas que ya anunció el Ministerio Público, como por ejemplo el impedimento de salida del país. Nicolás. Me dicen, perdón, que Pedro Pablo Kuczynski ha salido a la puerta de su casa. A ver, Sofía, cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está, Nicolás? Así es, efectivamente, el presidente de la República acaba ya de abandonar la residencial presidencial en medio de toda la compañía de su comitiva de seguridad. Lo que manejamos información acá, según los diversos medios de comunicación, es que se estaría dirigiendo hacia el cercado de Lima. Desconocemos pues cuál es la agenda protocolar de actividades que tenga el presidente de la República, puesto que aún continúa su gestión. Sin embargo, nosotros hemos podido observar desde muy temprano al menos la visita de la canciller Cayetana Aljovín, quien llegó aproximadamente a las 10 de la mañana y se retiró cerca de las 10:50, permaneció cerca de 20 minutos, ha tenido una reunión con el presidente de la República. Ella descendió de su vehículo oficial, y pese a que la prensa la llamó, ella no brindó ningún tipo de declaraciones. Ingresó, conversó con el presidente. Nosotros podríamos decir que es la primera persona, luego de que el presidente anuncie presente
presente su carta de renuncia. Es la primera autoridad, en este caso la canciller, que ha llegado a la casa del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Se ha reunido, ha durado 20 minutos esta reunión muy breve y de esta manera se retiró, y a los 10 minutos, 11:05, ha salido el presidente de la República de esta residencial presidencial. Se mencionaba también desde muy temprano que hay probabilidades de que el presidente de la República pues pueda el día de hoy retirarse a su casa de campo. Lo que manejamos en estos momentos es que se estaría retirando hacia el cercado de Lima para realizar algún tipo de actividad. Lo desconocemos, pero nosotros vamos a estar informándolos, imaginamos, ya en los próximos minutos. Esta expectativa, Nicolás, de la Sí, no sé qué pasó, perdimos el audio con Sofía Gallegos. Bueno, pero eso es lo que está pasando en este momento en la residencia del presidente todavía, ¿no es cierto? Pues todavía es presidente en funciones, ¿no es cierto? Ahora, de lo que estábamos hablando es, sí, él deja de ser presidente en el momento que el Congreso acepta la renuncia. A partir de ese momento puede ser sujeto de cualquier medida como cualquier ciudadano. Por ejemplo, o sea, él tiene abiertos procesos preliminares que ya podrían formalizarse como investigaciones, y por lo tanto, como ya ha ocurrido, el Ministerio Público solicitar el impedimento de salida del país. Ahora, eso no puede ejecutarse hasta que no le acepten la renuncia. Es decir, él esta noche se puede subir en un avión e irse al país, ¿o no? Tampoco podría, ¿no? Porque siendo presidente, él tendría que pedir permiso. Tiene que pedir permiso, porque ahí está cometiendo una infracción a la Constitución, y eso también podría ser materia de un juicio político. Ya, o sea, pero ya un juicio político cuando esté, sí, no sé, en Miami. En términos reales habría una responsabilidad y un requerimiento. Pero digamos, en términos formales, él podría ir en este momento al aeropuerto, subirse en un avión e irse a donde quiera. Bogotá, decían anoche. Pero más allá del tema en sí de lo que pudiese ocurrir, hay que entender algo. El presidente inmediatamente se acepta la renuncia de él, se activan todos los mecanismos, ¿no? El vicepresidente, la segunda vicepresidente asume el cargo temporalmente hasta la juramentación ya formal, en este caso del primer vicepresidente, que es Martín Vizcarra. Eso hay que entenderlo, y obviamente sí, pues ya se está accionando en la vía jurisdiccional, y habrá que ver cómo se desencadena eso, ¿no? Porque también hay expectativas al respecto. Esta crisis política que se ha generado tiene un fuerte matiz de corrupción, ¿no? Se ve una corrupción en diferentes niveles y en diferentes tramos de la misma. En consecuencia, va a haber, se prevén acciones rápidas y contundentes, ¿no? También incluso se habla del desafuero de algunos parlamentarios, de que se han iniciado los procesos. Sí, hay una lista de desafuero de parlamentarios. Incluso acá tengo la lista. O sea, por ejemplo, se ha hablado de que Mecha Arauz y Carlos Brus podrían ser desaforados, ¿no es cierto? Porque si se les incluye en este proceso, ¿no? Por el tema de los llamados Kenyivideos, y los reemplazarían Luis Moncada y Cecilia Tait. Entraría al Congreso, que fue candidata pero no logró una curul. Ellos entrarían en reemplazo. En el caso de Guillermo Bocángel, que fue candidato por Huánuco, él sería reemplazado por César Milton Campos, ¿no? En el caso de Bienvenido Ramírez, sería reemplazado por María Candelaria Ramos Rosales. Y en el caso de Kenji Fujimori, sería reemplazado por Ángel Neira, que ya fue congresista antes, me parece, ¿no es cierto? Congresistas. ¿No? O sea, estos son es decir, pero eso, digamos, eso es otro tema, ¿no? Uno es el del presidente, pero este de los congresistas, en función de lo que hemos visto de estas imágenes, son elementos suficientes para hacer un proceso y para digamos, destituir a estos congresistas. Bueno, ya se envió al Ministerio Público estos elementos probatorios para que defina cuál es el procedimiento a seguir, porque hay dos vías a nivel constitucional. Uno es el procedimiento de levantamiento de inmunidad, y el otro es el procedimiento de antejuicio político e infracción a la Constitución, juicio político. Yo creo que aquí tiene que definir el Ministerio Público, porque en realidad ellos son personas que han cometido un delito de función. Porque el cohecho, el tráfico de influencias, etcétera, es en esencia como consecuencia de la capacidad funcional que ellos tienen para poder presionar. Claro, pero ¿eso qué significa? ¿Que tendría que haber antejuicio de todos modos? De todos modos tiene que haber, no se le puede. O sea, que es el Congreso el que va a decidir. Correcto, el Congreso, y será en el procedimiento donde finalmente disponga la inhabilitación. Porque había gente que opinaba que ante una flagrancia, es decir, lo que alguna gente decía, esto es como si hubieras descubierto a un congresista con una pistola en la mano robando en una farmacia. Más o menos es lo mismo.
flagrancia. Bueno, la flagrancia tiene un periodo muy breve, ¿no? Que usualmente está entre las 24 o 48 horas, ¿no? Yo, en este caso, además estamos hablando de funcionarios que tienen prerrogativas especiales de protección, ¿no? Claro, y que está eso reglamentado en el artículo 99 de la Constitución. Es un tema muy formal. Definitivamente tiene que darse pues lo del antejuicio político o el levantamiento del... ¿Y eso cuánto puede durar? Usualmente este es un procedimiento que se estableció en el reglamento y que no debiera durar más de 30 días. Pero cumpliendo los plazos, etcétera, porque tiene que garantizarse también el derecho de defensa, porque definitivamente Mercedes Arauz o Carlos Bruce probablemente van a querer que se les muestre alguna prueba objetiva o algún elemento contundente que permita visualizar su Claro, en el caso de ellos, en los otros... Lo que pasa es que hay un grupo de o sea, en el caso de Kenji, Bocángel... Ahora, yo creo que acá hay algunos elementos que no han sido mostrados, ¿no? Porque a razón de que el presidente del Congreso y todas las cuentas de portavoces decide denunciar a Arauz y a Bruce, es porque entiendo que deben tener mayor. O sea, lo que se supone es que hay más videos, incluyendo, se supone, ¿no? Una grabación hasta con el propio Pedro Pablo Kuczynski. Que los exhiban, porque es necesario que haya una transparencia al respecto, ¿no? Ahí hay un detalle que hay que tener en cuenta, ¿no? Y que es bien importante de merituarse, ¿no? Si bien es un proceso político y no jurisdiccional, que tiene una reglamentación especial y rigurosa de seguir, acá en el antejuicio político se deben respetar formas. Rescato lo que dice Gustavo, tiene que haber cierta probanza, porque si no caemos en un abuso, en un exceso por parte de la prerrogativa que tienen los parlamentarios de tomar este tipo de decisiones, ¿no? Está bien que ellos tengan derechos y que este sea un juicio político, pues no podemos caer en el exceso ni en el abuso, porque se genera más sensación de legitimidad del Parlamento, lo cual es nocivo. Ya, pero el procedimiento del desafuero, ¿en qué momento ocurre? Acá es interesante, ¿sabes? Pero ¿en qué momento ocurre el desafuero del congresista? Ese es el procedimiento de desafuero. O sea, el procedimiento de desafuero tiene varios mecanismos. Uno podría ser en flagrancia, pero en flagrancia tendría que ser un hecho común, un delito común, al cual tenga que trasladársele, una vez levantado el fuero en el Congreso, trasladar al Ministerio Público para que inicie las investigaciones correspondientes. Entonces, la flagrancia, como tú dices, cuando se le encuentra con la pistola en la mano. En este caso, ya la temporalidad ha sido superada y yo dudo, y ahí va a haber un debate sobre si son delitos de función o si son delitos comunes. Porque son delitos de función, pero entonces tiene que pasar por la vía del antejuicio. Va al antejuicio. ¿Qué es lo que el antejuicio, el Congreso se convierte en una suerte de fiscalía. Esa es la diferencia con la vacancia, por ejemplo. Claro. La vacancia, no estamos hablando acá de fiscales. Claro, entonces el Congreso aporta pruebas y las entrega. Correcto, aporta pruebas y la levanta con la acusación convencional. La Fiscalía se convierte en una mesa de partes nada más, porque la Fiscalía tiene sí o sí que denunciar a los sujetos que han sido acusados. ¿Y esto lo resuelve quién? El juez. ¿Y esto lo resuelve el juez? O sea, no la Corte Suprema, sino un juez. No, es un juez. Es el juez al cual va a tener competencia, porque nuestro modelo no tiene un foro especial para congresistas, sino se rige bajo el principio de pluralidad de instancias y la jurisdicción común. Pero ¿en qué momento pierde su condición de congresista? Cuando el Congreso le levanta la inmunidad a través de la acusación constitucional. La votación del Pleno, ¿no?, que define trasladar el caso al Ministerio Público para que formalice denuncia, y ahí mismo le otorga como una medida complementaria la inhabilitación. Ahora, ¿cuál va a ser el caso de los otros? O sea, por ejemplo, el ministro Yufra, ¿no? Ellos también están sujetos a... O sea, porque ya, digamos a Mecha Arauz la nombra y a Carlos Bruce también, pero Yufra es actor directo, ¿no es cierto? Yufra es ministro, ¿no? Sí, los ministros, jueces supremos, ¿no?, y funcionarios de alto nivel que están señalados en el artículo 99 pueden pasar por antejuicio político. No tienen que pasar. Claro. También. Claro. También, ¿no es cierto? Correcto. O sea, ¿cómo es la nuez? Tiene que ir ¿no? Tiene que ir por la vía del Congreso y el Congreso levantarles el fuero a través de la acusación constitucional y ahí fue. Y la situación de Alberto Borea y de este otro funcionario de Sucamex, Freddy Alarcón, es el nombre, ¿no? No, ellos sí pasan de frente a la ciudadanos normales, no hay ningún Pero problema. ellos, o sea, lo que estamos viendo en las imágenes es la comisión de un delito, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Parece que acá ha habido, lo que hay es un concierto, una orquestación, un concierto de voluntades a efectos de poder comprar votos y comprar congresistas, ¿no? Que hay tráfico de influencia, ¿no?, y cohecho genérico, lo hay. Uy, acá hay una resolución que me acaba de llegar del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción. Es el tercer juzgado nacional de investigación preparatoria. El juez es el doctor Juan Carlos Sánchez Balbuena. El delito es lavado de activos.
el agraviado es el Estado y el imputado es Pedro Pablo Kuczynski. Y lo que dice es que el señor fiscal, al amparo del artículo 253 y siguiente del Código Procesal Penal, requiere la medida de impedimento de salida del país en contra de Pedro Pablo Kuczynski, que al momento de la expedición de la presente resolución, así como la presentación del requerimiento, viene ejerciendo aún la presidencia de la República. Luego dice que la condición de presidente de la República cesaría recién a partir de la aceptación de la renuncia de su publicación oficial. Ahora bien, el artículo 113 de la Constitución regula los supuestos para declarar la vacancia, estableciendo que ésta se produce por la aceptación de su renuncia por el Congreso. De otro lado, el artículo 117 señala que el presidente solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria y define todos los... Pero finalmente, porque es una resolución de 3 páginas, resuelve, y esto es lo que nos importa más, programar la audiencia para debatir los fundamentos del requerimiento de impedimento de salida del país formulado por el Ministerio Público en contra de Pedro Pablo Kuczynski Godard, una vez que sea aceptada la renuncia presentada por el antes mencionado a la presidencia de la República por parte del Congreso, cuyo señalamiento deberá realizarse de manera inmediata y en el más breve plazo con conocimiento del afectado y de su defensa. Interviene el magistrado que suscribe por licencia de salud el magistrado titular y firma Lucía Valeria Santos Ampuero, especialista judicial, y Juan Carlos Sánchez Balbuena, juez. Está claro. Clarísimo. O sea, el procedimiento está como congelado hasta el día de mañana. Mañana, en el momento que el Congreso de la República diga acepta la renuncia, esto empieza a correr. Inmediatamente sale la resolución legislativa, porque tiene que aceptarlo y sacar una resolución legislativa, y tras de eso se tiene que dar justamente la convocatoria de Martín Vizcarra para que asuma el cargo. Ahí es cuando se acciona eso que... Ahora, pero yo insisto en la pregunta. ¿Legalmente podría salir del país? ¿Tendría que pedir permiso al Congreso? Pero se puede ocurrir como ocurrió con Fujimori, que se va del país sin permiso del Congreso también, o permanece fuera. Tiene que pedir el permiso del Congreso, y más aún en esta coyuntura es bastante complicado que eso se pueda configurar. No, a menos que se quiera ir y no quiera enfrentar a la justicia, porque el siguiente paso, o sea, si uno sigue la lógica del discurso de Pedro Pablo Kuczynski, unos delincuentes son los que me han vacado, soy víctima de una persecución, la que viene es la de Toledo. No tiene ningún impedimento. No hay confianza en la justicia. No tiene ningún impedimento de salida. Como ciudadano cualquiera, tiene su pasaporte, va y se va al Perú. Tiene un deber de permanecer en el territorio, pero no tiene ningún tipo de impedimento y técnicamente más tarde puede pasar la frontera de Túnez. Bueno, sería complicadísimo, ¿no? Sería horrible, ¿no? 2 presidentes prófugos, ya como demasiado para digerir, ¿no? Quería señalar algo. Es importante también tener en cuenta de que se está dando por lo menos un respeto a la voluntad del año 2016. En el año 2016 se le dio a Peronos por el Cambio la presidencia, y el Congreso con mayoría fujimorista. Martín Vizcarra asume, fue electo junto con Pedro Pablo Kuczynski y con Marcelo Charauz. Él tiene que ser el presidente. Tiene que ser. Bueno, yo les agradezco muchísimo por su presencia con nosotros. Antes de la pausa tenemos un mensaje. Cuando las oportunidades aparecen, no debes pensarlo 2 veces. Aprovecha el happy hour de LATAM y compra tus pasajes con súper descuento. Viaja por el Perú y tómate las vacaciones que tanto te mereces. No dejes pasar esta oportunidad. Entra a la web y compra solo por hoy, desde las 4 de la tarde hasta la medianoche. Aprovecha el happy hour de LATAM, precios inigualables para volar a destinos increíbles. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Esto es Exitosa. Volvemos. Ya regresamos con Nico. Antes de seguir adelante, tenemos un mensaje de nuestro auspiciador. Anderson Grupo Inmobiliario presenta sus nuevos proyectos en Santiago de Surco y Magdalena del Mar. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios desde 169,000 soles, que cuentan con clubhouse, sala de juegos para niños y adultos, gimnasio, piscina, salas de cine, ascensores y locales comerciales. Todas las comodidades para la vida moderna. Visita nuestra página web y síguenos en el Facebook. Separa tu cita llamando al teléfono 383-6863, 383-6863, o llamando al 933-320335. Repito, 933-320335. Anderson, Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Vamos con nuestra secuencia Medio Tiempo. Vamos a hablar un poquito de fútbol, ¿no? Hace bien en estos días tan cargados de política.
Estamos ya con nuestra secuencia. Adelante. Presentamos Medio Tiempo con Gonzalo Núñez. Gonzalo Núñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Ah? Con el gallinero movido, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre hay su tiempito para darle sobre todo a esta selección peruana, ¿no? Que va a enfrentar el día de mañana a Croacia a las 7:30 de la noche hora peruana. Vamos a estar transmitiendo todos los partidos de Perú, todos los amistosos, vamos a transmitirlos, los 5, y mañana arrancamos, por supuesto, con el tanque Arias en la narración, que tiene que agarrar 3 sillas, y con Carlos Navarro, con Oscar, seguramente hasta Jan, y yo también ahí comentando, pues, ¿no? Para ver qué pasa con esta selección ante un rival difícil. Es un buen termómetro esta selección de Croacia, corre mucho, toca la pelota, tiene ritmo europeo. Si repasamos las mejores selecciones de Europa, está Alemania, sin duda, que campeón mundial, es una selección espléndida. Creo que hoy Brasil quizás podría solamente hacerle el pare. Y España, que tiene una generación, sigue sacando jugadores de España, se olvidó ya de la generación que sacó campeón del mundo, ¿no? A su equipo en Sudáfrica, y ahora apuesta por más jóvenes. Y Francia también yo lo pondría como el tercero que podría de alguna manera luchar por el campeonato mundial. Esto es en Europa, ¿no? En Sudamérica, Brasil sin duda. Lo de Argentina quizás es un poquito un lance, ¿no? Por ahí pasa un poco la posibilidad de Inglaterra, no creo. Y después vienen selecciones abajo de estas super selecciones, mega selecciones, donde está Croacia. Sin duda está Croacia, y Croacia va a ser animador. Este es el grupo de Argentina, junto con Islandia y con Nigeria. Justamente vamos a jugar el martes contra la selección de Islandia, pero linda prueba. Antes jugábamos contra Trinidad y Tobago, contra Jamaica, contra todo, y ahora nos ponen rivales de fuste, como se dice, por haber clasificado al Mundial, y méritos ha hecho Perú, ¿no, Nicolás? Y va a estar lleno el estadio, por lo que nos han contado. Ya ayer se habían vendido más de 50.000 entradas. El estadio tiene lugar para 72, 75, me parece. Sí. Pero es que no es solo el atractivo de que va a estar Perú para la comunidad peruana, y el Perú también ya tiene su público, sino por las estrellas que juegan ¿no es cierto?, en la selección de Croacia, que son estrellas de los grandes equipos europeos, ¿no? No, claro, tiene espléndidos jugadores de mucha técnica y muy rápido, ¿no? El claro ejemplo es Modric, este chato clarizón que juega en el Real Madrid y se come la cancha, marca, llega. Es realmente un espectáculo, con 1,66 m nomás, pero ahí el hombre es una pulguita que se mueve como los dioses, como se dice. Bueno, es cierto, va a haber mucha gente, hay mucho peruano, mucho latino, Federico, y es Miami, no sé, la Florida. Federico, otra vez. Otra vez, Federico. Lo estoy extrañando. No, yo sé que estos 20 años ahí. No, yo le decía a Oscar, Nicolás es parecido a Federico, porque a cada rato me equivoco. Bueno, creo que el hecho de que juegue en la Florida ayuda, y también en Nueva York, en New Jersey, el martes, porque ahí también, ¿no es cierto?, hay una colonia inmensa de peruanos. O sea, esta selección, para los que viven en Estados Unidos, es una maravilla, ¿verdad?, ¿no? O sea, los conecta con su país, los hace sentir orgullosos. Hay algunos que viajan desde cualquier parte de Estados Unidos para seguir a Perú, y por eso que la cantidad de entradas que se ha vendido, porque obviamente por la selección de Croacia muy poquitos hinchas, ¿no? Mucho más por la selección peruana, que después de tantos años le da la alegría, y sobre todo a los que no tienen oportunidad de verla seguido, y en esta ocasión la ven ahí en el Hard Rock Stadium, ¿no? Un tremendo estadio que ha sido remodelado, fue inaugurado en 1987, y juegan los Dolphins, ¿no?, del fútbol americano. Claro. Y claro, exactamente, y también da lugar al béisbol. Poco fútbol, ¿no? Alguna vez jugó Brasil allá por el año 2011 más o menos, y también tuvo la oportunidad de jugar la selección de Italia, pero Barcelona también ha jugado ahí. Pero no es normalmente un estadio que alberga fútbol, ¿no? Pero tiene una cancha preciosa, tiene unos adelantos increíbles, paneles solares, tratan de ahorrar por todo lo que es ya
el fluido eléctrico, ¿no? Y todo lo consiguen con paneles solares e incluso tienen unas aplicaciones en los teléfonos que puedes pedir tu jodot y te lo traen al sitio donde estás en el estadio. Una cosa de loco realmente, ¿no? Y esperemos que Perú dé la talla. Creo que Perú está en condiciones de hacerle un buen partido a Croacia. No sé si ganarle, pero hacerle el pare yo creo que sí. Pararse bien en la cancha, aguantarlo y cerrar y tapar un poco los hombres importantes y cortar esos circuitos de fútbol que son muy buenos en la selección europea, ¿no? No seguí ayer el programa de ustedes porque estuve con todo este lío político muy ocupado, pero ayer circuló en algún momento la información de que ¿cómo se llama? La WADA la AMA, ¿no? WADA, dicen algunos que... WADA en inglés, AMA, ¿no es cierto? En castellano es AMA porque es la Asociación Mundial Antidoping, ¿no es cierto? Antidopaje. Exactamente. Supuestamente una organización que se pedido 2 años de sanción para Paolo Guerrero, pero yo hablé con el abogado, con el doctor Son durísimos, ¿ah? Y me dijo, ¿de qué están hablando? Eso es viejo, eso lo presentaron hace rato y eso es precisamente lo que el TAS va a resolver. Es durísimo, ¿no? O sea, que le anulen la sentencia y ellos están pidiendo, o el castigo, y ellos están pidiendo que se prolongue por 2 años. Y lo que normalmente ocurre en estos casos, sobre todo por las evidencias que ha presentado Paolo Guerrero, es que le den la razón al deportista, ¿no? Bueno, en realidad estos son unas especies de... es una organización que se creó exactamente para los dopajes que iban creciendo desmedidamente, sobre todo en el ciclismo, ¿no? Recuerda, Federico, a todos los que han ganado la vuelta a Francia, el Tour de France, que al final se han quedado el español, el inglés, ahora el alemán. Te voy a cobrar 5 soles cada vez que me diga Federico, voy a empezar a anotar desde ahora. Pero yo creo, Nicolás, que obviamente ellos persiguen como procuradores, se puede decir hasta el final, que la sanción sea muy alta, ¿no? Entonces, ahí es donde me parece que tiene que actuar el TAS, que es un organismo más tranquilo, se puede decir, ¿no? Ahora, lo que he estado chequeando son las fechas. En realidad, si el TAS, como todo indica, le va a dar la razón a Paolo Guerrero, esto va a ocurrir a fines de abril y la sanción vencía el 3 de mayo. O sea, en realidad, lo que quiere hacer Paolo Guerrero, más allá de ganar tiempo, es que quede claro que él, ¿no es cierto? O sea, limpiar esa sanción de su carrera, ¿no es cierto? Dejar claro que él... Nicolás, yo creo que Paolo no pensó que iba a dilatarse tanto este proceso. Él pensó que esto se definía en las primeras 2 semanas de marzo. Entonces, ahí era importante de alguna manera quitar el castigo. Pero ahora se choca prácticamente porque va al informe oral, a la audiencia a finales de abril y los primeros días de marzo ya el castigo vence. Pero claro, esperemos, ¿no?, que el TAS y que AMA no tenga pruebas contundentes como para complicar el tema. Perú necesita y mucho a Paolo Guerrero. Yo diría que es insustituible. Es un jugador por el cual... Te lo dijo clarito Juan Carlos Oblitas el otro día, en la entrevista del domingo, ¿no? Perú juega en función un poco a Paolo Guerrero, ¿no? A tirarle la pelota, que aguante de espaldas al arco, que genere faltas, que aguantar un poco el esférico para que se acerque más los volantes. Juega de espaldas al arco de manera espectacular, la manera como cubre la pelota, cómo la baja, cómo la técnica que tiene para salir para los costados. En ese aspecto yo diría que es uno de los mejores del mundo. En cuanto a su cuota goleadora, yo creo que sí está definitivamente en déficit con relación a esos grandes artilleros que tiene hoy el mundo, ¿no? Pero Paolo Guerrero creo que es de alguna manera elogiado en Sudamérica. Argentina se mueve por tener un Paolo Guerrero, y ellos mismos lo dicen, porque hoy no tienen un 9 así que marque gran diferencia, ¿no? Vamos a ver, yo creo que en estos partidos tiene que encontrar un poquito más el funcionamiento, tiene que ver el tema colectivo, a ver cómo mejora Perú un poco con la pelota en los pies. Creo que eso es lo que se ha propuesto Ricardo Gareca, y creo yo que este rival es como para contrarrestarlo y jugar por abajo a ver qué se puede hacer. Es más difícil definitivamente que Islandia, que va a ser el rival de Perú el próximo martes, Nicolás. Bueno, Gonzalo, muchas gracias y vamos a estar... No, disculpa por todo, ahora sí no vuelve a pasar más, ¿eh? Ya. Muy bien, muchas gracias. Listo, gracias. Gonzalo Núñez. Y ya lo saben, mañana en Radio Exitoso ustedes van a poder seguir la transmisión de este primer partido de preparación de la selección peruana con rumbo al Mundial de Rusia.
desde Miami con el tanque Arias en la narración, va a ser espectacular. Y está con nosotros el señor Julio César Bazán, él es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días. El gabinete que ha tenido, según todos los indicios, su última reunión el día de ayer antes de terminar desapareciendo, hizo dos cosas. Uno, darle el pase a la solicitud de extradición de Alejandro Toledo, y lo segundo, aumentar el sueldo mínimo, ¿no es cierto? Al final ha sido ¿cuánto? A 930 soles, ¿no es cierto? Sí, el día de hoy ha salido en el peruano y la verdad es que es un incremento que se basa en el tema de la inflación y productividad, pero deja abierta la brecha que existe entre el sueldo mínimo y la canasta básica. Nosotros consideramos que el próximo gobierno lo que debe hacer es achicar esta brecha y en ese sentido nosotros vamos a encaminar nuestras gestiones para que así se realice. O sea, ha sido un aumento de 80 soles, ¿no es cierto? Ciertamente. Y eso es el cálculo que sale de los dos factores de la inflación y productividad. Estamos nosotros de verdad muy deseosos de que haya un cambio ya para que el trabajo, la solución de las temáticas de la gente se resuelvan, ¿no? Sí, me dice nuestra productora que Álvaro Tapia está en San Juan del Lurigancho, donde está el ministro, todavía ministro de Salud, Abel Salinas. Adelante, por favor. Gracias. Información en estos momentos viene el flamante ministro de Salud, Abel Salinas, estará en el Perú asumiendo el cargo. Si el señor Lizarra lo llama, ¿usted podría ser todavía titular del sector? ¿Aceptaría? Mire, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es esperar que llegue el señor Martín Vizcarra. Desde las 5 de la mañana son muchas las personas que están recorriendo la capital. Agradecer la oportunidad que el presidente Kuczynski me dio a mí para servir al país. Y esta es una muestra de lo que se puede lograr. Yo no estoy aquí por un tema político, estoy por un tema de servicio. Mi trabajo profesional a lo largo de 30 años en el sector salud seguramente fueron los que motivaron y que además me dieron el aliento para poder servir al país. Pero si le piden quedarse en el cargo, ¿estaría a disposición en todo caso del señor Vizcarra? Miren, todos los profesionales de la salud por vocación siempre estamos al servicio de la comunidad. Yo no quisiera adelantarme, ni siquiera decir que estaría dispuesto a aceptar, porque podría tomarse mal, y yo creo que el señor Vizcarra debe tener la plena libertad de escoger al equipo, al gabinete que lo debe acompañar para continuar una gestión exitosa. ¿Qué puentes se deben tener a partir de ahora, ministro? ¿Qué puentes se deben tener a partir de ahora? Definitivamente es un trabajo difícil. De hecho, la decisión del presidente Kuczynski de renunciar. Bueno, es a ver, Salinas, lo que vamos a escuchar. Ahora, el gran problema, después de la difusión de los videos el día de ayer y de la revelación o de la confirmación de que ha habido una serie de transacciones, a uno le queda la duda si estos dos ministros de militancia prista han entrado al gabinete por algún tipo de transacción contra el hecho de que dos congresistas del APRA no votaran por la vacancia en diciembre. Nos va a quedar la duda, ¿no es cierto? Y una pena, ¿no? Porque Abel Salinas es un profesional respetado en su gremio. Pero en fin, estamos en el tema del sueldo mínimo vital con Julio César Bazán. Ahora, el problema que se discute siempre que se plantea el debate sobre el sueldo mínimo vital se mira desde dos ángulos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la realidad de la canasta básica familiar, ¿no? Claro que sí. Por un lado, esa es la primera discusión, o sea, ¿cuán lejos estamos de cubrir con el sueldo mínimo lo que necesita una familia para sobrevivir? Claro. Nosotros hemos utilizado esta vez la canasta del INEI y lo que sale es 1.640 soles. Y ahora con el incremento nos estamos quedando en alrededor de 600 y tantos de faltante, ¿no? Y que eso es una situación que afecta gravemente la tranquilidad y el desarrollo de las familias en nuestro país y también retrasa el desarrollo de la economía, el crecimiento. No se puede pensar en el desarrollo nacional
dejando de lado al ingreso de los trabajadores, abandonando la educación, abandonando la salud, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que debería, por ejemplo, ahora que Vizcarra asumirá el gobierno, dedicarse a eso y además devolverle el poder a los trabajadores, a los ciudadanos del país, porque el señor Kuczynski en este periodo simplemente ha estado ocupado en una serie de arreglos de sus situaciones de antaño y ha dejado abandonado todo, la reconstrucción, el trabajo, el empleo, la economía. Francamente ha sido desastroso. Y ahora creo que es una oportunidad de que el señor Vizcarra se aboque a eso, y luego también hay que abocarnos a solucionar los problemas que han generado que estemos en esta situación, que tiene que ver con la corrupción y que tiene que ver con la impunidad. Ahora, el otro tema es es decir, la mayor parte del empleo en el Perú lo genera la micro y pequeña empresa. Y entonces, si uno dice ya hay que formalizar, esto supondría que la micro y pequeña empresa tendría que pagar sueldos mínimos vitales de 930 soles. El problema es que esto termina siendo irreal en un contexto donde esto no es parte de una política de promoción de la micro y pequeña empresa. Entonces lo que hace es empujar a la informalidad, ¿no es cierto? Pero justamente lo que tiene que dejar de hacer los gobiernos es de abandonar a este sector. Lo que tiene que hacer es justamente un conjunto de políticas de incremento de la productividad. Eso significa facilitarles el acceso a mercados, el acceso a créditos, el capacitar a los trabajadores, asesorar una mejora de las tecnologías que se utilizan y hacer de este sector el eje del esfuerzo. Claro, lamentablemente, por ejemplo, en el caso de la reconstrucción, y yo sé que eso mortificó mucho a Pedro Pablo Kuczynski cuando lo contamos del tema de las PPCasas en la reconstrucción. O sea, claro, la idea era que los presupuestos millonarios que hay para la reconstrucción sirvieran no solo para resolver los problemas lógicamente, ¿no es cierto?, de prevención y de reconstrucción, sino que se incorporara la micro y pequeña empresa, ¿no?, para que con esos recursos pudieran impulsarse hacia adelante. Y la opción fue absurda porque se contrató, ¿no?, a grandes empresas para que hicieran módulos que además no podían ser reutilizados y de dudosa procedencia. Calidad. ¿No? Yo en vivo he roto con la mano, ¿no? Sí, pues. Mientras en vivo también nosotros demostramos cómo se podía hacer un módulo que costaba prácticamente la mitad, en algunos casos hasta la tercera parte de lo que se estaba gastando, y que tenían la posibilidad de ser reusados. Es decir, claro, no hay una conciencia o una estrategia de desarrollo, claro, en base al impulso a la micro pequeña empresa para que ahí se genere el desarrollo y se pueda solucionar el problema del desempleo y mejorar la calidad del mismo, ¿no? Porque también lo que se hace por la vía del favorecimiento a las grandes empresas es facilitarles el deterioro y la precarización del empleo y del trabajo. Entonces necesitamos sinceramente un cambio profundo, aprovechar esta circunstancia de la renuncia de Pero ¿qué cambios son los que ustedes esperan? ¿Qué cambios deberían ocurrir en términos de política laboral? En principio nosotros lo que consideramos que se aplique políticas de trabajo decente. El trabajo decente tiene 4 pilares. Un primer pilar tiene que ver con el empleo y con las remuneraciones. Y como sabemos que en el Perú la micro y pequeña empresa es la que tiene la mayor cantidad de empleo, ahí hay que poner el acento para la formalización y ayudar a su desarrollo. El segundo pilar tiene que ver con la vigencia de los derechos laborales sobre todo humanos, que tienen que ver con la organización, con la negociación colectiva. Esas 2 libertades fundamentales tienen que permitirse para que al interior de las empresas las relaciones entre los sindicatos y los empleadores se puedan hacer mejores cosas y se mejoren las condiciones de los trabajadores. El tercero tiene que ver con la seguridad social. La seguridad social en salud y en pensiones, porque hoy francamente está totalmente deteriorado y tenemos un abandono total a los que se jubilan, y eso sinceramente es necesario resolver. Y el cuarto pilar
tiene que ver con temas democráticos, que tiene que ver con el diálogo social, la concertación entre los empresarios, los trabajadores y el gobierno para plantearnos los temas del desarrollo, porque la economía no funciona solo con el empresariado, sino funciona con los trabajadores. Y hoy es muy importante fortalecer eso, porque la verdad, esto de libertad total al empresariado, miren lo que ha terminado, ¿no? Lo que hacen verdaderamente es abusar de los negociados y hacerse ricos a costa del abandono de los derechos sociales fundamentales. Ahora, ustedes, es decir, ¿van a tomar alguna iniciativa? ¿Van a pedir una reunión, me imagino, con Martín Vizcarra? ¿Qué es lo que van a...? Bueno, en principio, lógicamente, nosotros a nivel de central vamos a hacerle llegar un documento muy escueto señalando la necesidad de que durante el periodo que tenga, él pueda implementar las políticas que requieren los trabajadores. De otro lado, también nosotros le vamos a pedir que le devuelva a su vez a la ciudadanía el poder de decidir, porque hoy lo que está gobernándonos es una situación que ya no aguanta más, ¿no? Consideramos que debería hacerse cambios profundos, que tienen su raíz estos temas en la Constitución. Eso sin ninguna duda va... O sea, yo creo que la discusión que se está planteando sobre adelanto de elecciones en realidad nos lleva a dos discusiones de fondo, ¿no? Una que tiene que ver con las reglas de juego en el Perú, ¿no es cierto? Porque tenemos un problema de representación política, nadie se siente representado en este Congreso de la República, lamentablemente, y tiene que cambiar este tema de los partidos políticos, pero también hay que haber una discusión sobre los grandes problemas del país y cómo enfrentarlos. Sí, pues. Porque, como usted dice, señor Bazán, tenemos una situación en la salud pública, en la educación, en el sistema de justicia, en la inseguridad, en la infraestructura, en general, que ya no da más. Y está claro que acá algo no funcionó y esta discusión hay que darla ahora, ¿no? Con la mayor responsabilidad posible, ¿no? Este es el momento de transformar una crisis en una oportunidad. Y creo que si no aprovechamos esta vez, nos vamos a quedar con crisis mayores, ¿no? Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, ha estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy buenos días, muy buenas tardes. Ya, antes de irme, solamente un comentario cortito a la producción. Hay una preocupación porque Pedro Pablo Kuczynski no se vaya del país y enfrente cualquier proceso que tenga que enfrentar. Ya tiene uno y hay una solicitud de impedimento de salida del país por el equipo especial de la Fiscalía que investiga el caso Lavajato y en este caso preciso el tema del lavado de activos. Tiene que enfrentar Pedro Pablo Kuczynski a la justicia peruana. Y esta reiteración, ¿por qué se hace? Porque el día 13 de marzo el Ministerio Público notificó una serie de citaciones, ¿no?, para declarar de personas vinculadas o a personas vinculadas a Pedro Pablo Kuczynski, incluyendo la señora Nancy Lange, que tenía que presentarse el día 27 de marzo a las oficinas del Ministerio Público para declarar. Bueno, la señora Nancy Lange salió del Perú el día 14 y hasta donde sabemos todavía no regresa. Y ojalá que esto no sea una señal de lo que podría ocurrir también con Pedro Pablo Kuczynski. Ojalá que no sea así. Yo los dejo, me despido hasta mañana. Se queda con ustedes el señor Manuel Rosas. Muy buenas tardes.